Y iniciamos con nuestra semana 2, asesoría para acá el grupo de cálculo de industrial. Hoy vamos a ver definición e interpretación de la derivada en un punto, reglas de derivación y el uso del software para obtener derivadas. En planeación tenemos que la actividad de esta semana no hay para entregar el próximo martes, aunque algunos todavía están con la actividad 2, porque todavía la próxima semana vamos a ver derivación de orden superior y derivación implícita, que es parte de la actividad 3. Entonces en estas 2 semanas vamos a ver derivación. No, todavía nos falta toda, de hecho son las próximas 4 semanas vamos a estar viendo, aparte de las derivaciones, sus aplicaciones. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos a iniciar. ¿Mi camarita ya funciona o todavía no? No, ya va funcionando. Ya mero me veo. Tarda mucho. Vamos a dejarla ahí un rato. Ok. ¿Qué es la derivada? Vamos a recordar todos estos temas, a excepción del uso de software, deben de saber algo de eso, pero lo que es la definición, interpretación de la derivada en un punto y reglas de derivación, se supone que ya lo saben. O sea, es un repaso. Entonces vamos a cambiar de aquí para, déjenme les digo que, para acá. Déjenme checo que esté, oh, que se vea bien. Concepto de derivada, ok, ese se ve bien. La interpretación, nomás lo movemos para acá y se va a ver bien. Ok, ya las tengo. Entonces vamos a compartirla. Vamos a aprovechar el GeoGebra para repasar el concepto de la derivada. Recuerden que la derivación, entre otras cosas, podemos pensar que es una tasa de cambio entre dos cantidades. Y recuerden que la tasa de cambio es la diferencia, la razón de la diferencia de dos variables. Y eso es donde más claro se ve, es aquí, fíjense, aquí tengo esa diferencia y me da una tasa de cambio. Pero ahora, ¿cuándo es exactamente? Fíjense, recuerden que estamos hablando de un diferencial. Aquí el diferencial va a ser h, pero para la cuestión de la derivación lo llevamos para que esta recta entre el punto C y el punto A, que es una secante, acá lo marca, hasta el punto donde se convierta en una secante, a la hora que queda exactamente arriba, perdón, en una tangente, cuando quede exactamente. Si ustedes recuerdan la definición formal de la derivada, tiene que ver con el límite de la tasa de cambio cuando nos estamos acercando a un punto. Y si recordamos lo de la semana pasada y lo que ya sabíamos antes, el límite nos lleva al concepto de continuidad, porque es muy importante que recordemos esa parte, porque una derivada no puede ser calculada en un lugar donde no haya una función continua, tiene que ser una función continua. ¿Sí? Entonces, en términos generales, podemos interpretar la derivada como una tasa de cambio o como también la tangente de una tangente de la función en un punto. ¿Ok?
Bueno, vamos a ver este otro. Aquí está, si recuerdan, esta es parte de la fórmula de derivación. El h viene siendo aquí el delta x o el diferencial. Y f de a es la función. Entonces, ¿cuándo es esto? Cuando el límite de h tiende a 0. O sea, cuando hacemos el diferencial. Y fíjense de nuevo cómo, acá se va a notar más, cómo de ser una secante, la línea anaranjada, tengo que hacer con este, a la hora que las empato, no se alcanza a leer muy bien aquí, pero en amarillo aparece la palabra tangente. Se convierte en una tangente en el punto. Eso es lo que debemos de recordar como más importante en lo que respecta. Ya si se fijan, si ven las pestañas que tengo en este navegador, ahí ya van a ver algunas cosas conocidas como el Wolfram Alpha y este Symbolab, Markway, no sé cuáles conozcan, vamos a ver varios. Pero entonces ahorita vamos a pasar, déjenme ver si no se me está yendo ningún. Ah, sí. Entonces recordemos con más detalle, voy a cambiar que estoy compartiendo y voy a regresar al pizarroncito. Si subo este texto, recordemos que nos dice la derivada. Dice la derivada, la definición formal. La derivada de una función en una variable es el límite del cociente del incremento de la función al incremento de la variable independiente cuando éste tiende a cero. Si el límite de este cociente existe, se establece que la función es diferenciable o que tiene derivada. Esa es la definición formal. Y digamos que matemáticamente se interpreta así. Entonces, de la definición que les acabo de leer, vamos a releerla de nuevo. La derivada de una función en una variable es el límite del cociente del incremento de la función al incremento de la variable independiente. Ese cociente es la tasa de cambio. Cuando esa tasa de cambio tiende a cero. Si el límite de este cociente existe en ese lugar, se establece que la función es diferenciable o que tiene derivada. Cuando ese cociente tiende a cero y existe, entonces estamos hablando de una función continua. ¿Sí? Esa es la situación. Ok. Otra cosa muy importante es la notación de la derivada. No hay una sola. Hay varias notaciones. Vamos a movernos de aquí. Ay, aquí está. Para llevar un orden. La notación de la derivada puede ser variada. Lo más común es esto. Estas son las notaciones más comunes.
Fíjense cómo partimos de, aquí le podemos agregar que una función la representamos como f de x, que es igual a y. Y entonces sí, la derivada, o sea, la f con el apóstrofe, es primera derivada de x, que es igual al diferencial de x de la función y, que es igual a y'. También podemos escribir de esta manera el diferencial de x de la f de x. Luego acá tenemos una d mayúscula con la x acá abajo como subíndice, que nos indica la derivada de la función x, o con la misma notación. Y aquí hay otra que no mencionan. Fíjense, por ejemplo, si mal no recuerdo, esta notación es de Cauchy. La D, el D de X es la de Leibniz. Y los apóstrofes, si no me equivoco, son de Lagrange. Leibniz es uno de los creadores del cálculo, y me van a decir, ¿y Newton? Ah, para Newton la derivada era así, con un puntito arriba. Esta es la notación de Newton. Pero para nosotros lo más natural son estos dos. El F de X, bueno, también hasta la Y. Ahora, también podemos notar, por ejemplo, una segunda derivada. En esta notación sería d cuadrada de yx o y prima. Acá en la notación de Cauchy, por ejemplo, diríamos es xx. No más que estas, las derivadas se leen en este sentido, porque este es muy útil para derivadas de funciones implícitas. Por ejemplo, queremos derivar en, primero vamos a derivar en y y luego en x, la escribiríamos así, de la función, de una función. Ahí estaríamos hablando de una derivada mixta. En esta notación, por ejemplo, diríamos son dos derivadas de la función, y acá pondríamos dy de x. Si se fijan, en este se leen en este sentido el orden de las derivadas, y acá se leen a la izquierda. Ya cuando veamos derivación múltiple, hay algunos métodos que lo ocupan. No sé si eso lo llegaron a ver en prepa, lo dudo. A lo mejor sí vieron de orden superior, pero todas sobre la misma variable, si no me equivoco. Es una de las cosas que vamos a repasar la próxima semana, la derivación de orden superior. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que todas estas notaciones funcionan. Ok, ya que tenemos la definición repasada, las notaciones, su interpretación, vamos a pasarnos directamente a las reglas de derivación. No nos queda de otra. Vamos a escoger primero vamos a repasar las reglas de derivación básicas. Eso es más o menos bien. Ok, reglas de derivación básicas. ¿Cuáles son? Tengo aquí a la mano el formulario de cálculo.
Las reglas de derivación básica se pueden ver de varias maneras. Lo que pasa es que no sé si la imagen del... Están en el PDF de reglas, es el 2.2, pero no me gusta mucho cómo se ve. Déjenme lo agrando más. Ok, aquí está. Ahí van. Estas 9 son las reglas básicas de derivación. Aquí nos dice que U, V y W son funciones diferenciables de X. Y C y M son constantes, para poder entender. Entonces, repasemos rápidamente. La regla número 1, ¿qué nos dice? La derivada de una constante es 0. Regla número 2. La derivada de una función que solo sea X, la función, o sea, la variable que vamos a derivar, nos va a dar un 1. Luego, si nosotros tenemos la derivada de la suma de funciones, es igual a tener la suma de las derivadas de esas funciones. Cuando nosotros tenemos una función que está multiplicada por una constante, la constante la podemos sacar de la derivada sin que afecte el resultado. O sea, la derivada de C por U, donde C es constante y U es función, es lo mismo que C por la derivada de U. Luego viene la regla del producto. Esta es la regla del producto. Cuando tenemos dos funciones multiplicándose, su derivada es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Luego acá, si se fijan, en la 6 dice, si tenemos una función dividida entre una constante, la constante la podemos sacar a lo como nos decía la regla 4 también. Pero aquí, recuerden, reglas sagradas, no podemos dividir entre 0. Entonces, por tanto, C tiene que ser diferente de 0. Luego viene la regla del producto, digo, la regla de la razón, la regla de las razones o regla racional, derivación racional de quebrados. Tengo una función dividida entre otra función, un quebrado. Aquí es igual. Segunda función menos derivada de primera, menos primera por derivada de segunda, entre segunda al cuadrado. Aquí está la regla. Luego, la siguiente es la regla de la potencia. La 8 se llama regla de la potencia. Que esta es la que más utilizamos. Y luego, esta es la regla de la potencia. Esta sería regla de potencia de funciones, pero ya lleva implícito, esto es lo que llamamos regla de cadena, que también funciona aquí. Nomás la regla de cadena, tenemos que acordarnos que hay que multiplicar por la definición de U. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Porque ese es uno de los errores más comunes. Cuando tienen una función que su derivada es más de 1. Por ejemplo, si yo tengo y es igual a 2x cuadrada,
Si pensamos en términos, vamos a pensar que U es igual a X, ¿sí? Entonces yo tengo U, su derivada es 1. Ok, y ahora, yo tengo 2 por U al cuadrado. Si utilizo esta regla, me dice que va a ser igual a M por lo que haya aquí, en este caso es 2 por 2 por U, 2 menos 1 es 1, se queda así, pero esto lo vamos a multiplicar por la derivada de U, y la derivada de U fue un 1. Por eso no lo ponemos. Pero en cada una de esas, sí, o sea, aquí lo más rápido es decir 4x. 2 por 2 es 4, x se mantiene, 2 menos 1 es 1, ya no lo ponemos. Así es como la manejamos, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, con lo que es la parte de la regla de la cadena. A ver. Vámonos a la página 4. Para realizar esa derivada. Entonces, derivar y es igual a 4 más 2x menos 3x cuadrada. Aquí hay dos maneras de hacerlo. La rápida sería simplemente decir y' es igual a, este se va a convertir en un 0, 0 más la derivada de 2x es 2, menos 2 por 3 es 6, x, 2 menos 1 es 1, ya no lo pongo. Entonces sería igual a 2 menos 6x. ¿Sí? Si utilizamos uno de los primeros reglas que vimos, la regla de que la derivada de la suma de funciones, nosotros podemos pensar en cada uno de estos como funciones monómicas. Entonces nosotros podríamos reescribir esto como d de x de 4 más d de x de 2x menos d de x de 3x cuadrada. Luego, si seguimos aplicando reglas, podría poner d de x de 4 más 2d de x de la x menos 3d de x cuadrado. Y entonces sí aplicar regla número 1. La derivada de una constante es 0, más 2. La derivada de una función que es monómica y solo contiene a la variable a derivar, pues es igual a 1. Entonces aquí me queda un 1. Y luego, 3, la derivada de una potencia sería el 2. Así. Entonces, ¿qué me quedaría? 0 ya no lo pongo. 2 por 1, 2. 3 por 2, 6x.
Obvio, este tipo de funciones polinómicas no nos conviene hacer esta separación. Fíjense la cantidad de trazos que tuvimos que hacer aplicando las reglas todas. Pero ahí están porque en algún momento podemos necesitar separar para hacer más fácil. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a cambiarnos de página. Ahí tengo este ejemplo. Esta otra derivada. Y estaría haciendo ya la página 5. A ver. Aquí que tengo que cuidar. En este ejemplo. ¿Cómo lo harían? ¿Alguien me da una idea? Rápidamente. ¿Nadie? Bueno, con las fórmulas que tenemos ahorita, nada más teníamos una, la podemos intentar con regla de la razón, pero es un racional es muy complicado. Mejor aprovechémonos del álgebra. Esto es igual a x a la menos 1 más x a la menos 2 y ya se va a convertir en uso de regla de potencia muy simple. Entonces, por tanto, la derivada primera va a ser igual a ¿qué? Va a ser menos 1 por 1 que está aquí, me va a dar menos. A la x, al menos 1 le tengo que restar 1. Menos 1 es menos 2. Luego más menos 2, aquí va a ser un menos 2, que va a multiplicar a la x. Menos 2 menos 1 es menos 3. Por tanto, podemos escribir que la derivada sería menos x a la menos 2, más por menos me da menos 2x a la menos 3. O arreglándolo, yo diría que es menos 1 sobre x cuadrada menos 1 sobre x cúbica. Perdón, le puse, acá dejo el 2. ¿Sí? Dejo este 2. Otro ejemplo.
derivar. ¿Esto qué es? Es una multiplicación de potencias. Fíjense. Aquí voy a poner un ejemplo de una técnica que se llama de sustitución, que podemos usar en cualquier concepto algebraico. En derivación es muy buena y en integración mucho más. En integración es prácticamente obligatoria. Para eso me voy a traer la fórmula de la potencia del producto, perdón, la fórmula del producto de dos funciones, pero me la voy a traer no del formulario que nosotros tenemos, sino del que yo les puse ahí en el espacio del tutor. Creo que sí les puse un formulario para que lo descargaran, no sé si alguien se fijó. Entonces, esta es la regla. Cuando yo tengo una función que es la multiplicación de dos potencias, su derivada es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, por sustitución, lo primero que tenemos que hacer es identificar que este es U y esta es V. ¿Sí? Entonces, como voy a necesitar las derivadas, yo digo, ya las tengo estas dos. ¿Cuál sería la derivada de U? La derivada de U sería 6x cuadrada menos 8x. Y la derivada de V sería 15x cuarta más 2x. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo aquí la fórmula. Lo único que tengo que hacer es sustituir U. ¿Quién es U? 2x cúbica menos 4x cuadrada multiplicado por V prima. 15x cuarta más 2x. Luego más V. V viene siendo 3x quinta más x cuadrada por la derivada de U, que viene siendo 6x cuadrada menos 8x. Y ahorita ya nada más hay que, si se fijan, yo acá tenía h. Y ahí ya derivé. Pero tengo que 2 por 15 son 30, x a la séptima. Luego por este otro son 2 por 2 son 4, x cuarta. Luego lo voy a multiplicar por los dos. 15 por 4 es menos 60, x sexta. Menos por más me da menos, 4 por 2, 8, x cúbica. Luego más, hago el mismo procedimiento. 6 por 3, 18, x séptima. 8 por 3, pero va a ser más por menos, me da menos. 8 por 3, 24, x sexta. Ahora voy con la x cuadrada. Más 1 por 6 es 6, 6x cuarta. Y luego, más por menos, me da menos, que es 8x cúbica. Entonces ya desarrollé. Ahora voy a simplificar. Porque si se fijan, h de prima de x va a ser igual. Tengo séptimas. 30 más 18 es 48x séptima. Luego siguen las sextas. Menos 60 menos 24 es menos 84x a la sexta. Luego sigue la función cuarta. 4 más 6
son 10x a la sexta. Perdón, a la cuarta. Y por último, las cúbicas. Menos 8x cúbica menos 8x cúbica es menos 16x cúbica. Y ya este sería el resultado. Si ustedes se fijan, las reglas de derivación no son nada complicadas y las podemos tener a mano. Aquí la situación es el álgebra, todo lo que tenemos que desarrollar algebraicamente. ¿Cómo vamos de dudas? Profe, Mande usted. en la de arriba, el ejercicio 2, sí como que me atoré y no la entendí ahí. Ok, Sí estoy bien, pero en la de arriba no. ok. Es que esto es teoría de exponentes. Recuerda que existe un teorema dentro de los, o leyes de exponentes que dice que si tú tienes x a la menos n es igual a tener 1 sobre x a la n. Y son recíprocos. Si tú tienes x a la n es igual a tener 1 sobre x a la menos n. O sea, yo le puedo cambiar el exponente a, a un factor. Solo funciona con factores, ¿eh? No funciona con sumandos. Si tú tienes, por ejemplo, 1 sobre x cuadrada más 2, esto no sería igual a decir, bueno, que sea negativa la x aquí. Bueno, que la quieras subir negativa, no podrías poner x cuadrada sobre 2. Si no te lo podrías llevar, porque sería sumando. Solo funciona con factores. Y el resumen de esa regla nos dice, yo le puedo cambiar el exponente a un factor moviéndolo del denominador al numerador o viceversa. Miren, él, déjenme reviso rápidamente, ustedes no están viendo, pero yo sí. Voy a ir a la plataforma, quiero confirmar, porque luego puedo haber pensado que lo hice y no lo hice, o sea, ay, lo tengo que hacer y no lo hice. No, sí sí les puse el formulario de cálculo en el espacio del tutor. Ahora, déjenme les muestro por qué les puse ese formulario. Miren, este es el formulario, pero me voy a ir arriba. Ahorita precisamente del que me estabas preguntando es este de aquí. Dentro de las leyes de los exponentes y radicales. Luego aquí trae productos notables, muchos más de los que conocemos, que pueden ser útiles. Leyes de logaritmos, que también son muy útiles. Soluciones exactas de ecuaciones algebraicas. La cuadrática está muy a todo dar, pero ya las demás no. Luego tiene factores notables, que no es más que lo contrario de, de los productos. El teorema del binomio. Luego me pasa puras identidades trigonométricas, que son muy útiles también al resolver derivadas o integrales para poder hacer transformación, funciones hiperbólicas, la relación entre las funciones hiperbólicas, que si se fijan es algo similar a esto que ya teníamos por acá. Tangente de A es igual a seno sobre coseno. Y en las hiperbólicas también. Tangente, H, otra tangente hiperbólica. Ah, pero aquí no me dice que sea seno sobre coseno. No me dice que son
el número e menos el número e elevado a la menos x, y así. Pero más allá, insisto, luego viene todas las de cálculo, básicas, funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas, funciones exponenciales, logarítmicas. Y luego viene, a partir de la página 4, primero vienen unas derivadas de funciones hiperbólicas inversas, y luego ya vienen las integrales. Normalmente un formulario de integral trae las primeras 30 y tantas fórmulas, pero miren, vean, esto los puede sacar de un problema en un ejercicio, porque trae fíjense, buscar un integrales que tengan seno de una constante por una función en el ángulo, o cosenos de una constante por una función. Buscar integrales con la secante y así, les va dando un montón de ideas. Creo que son 500 fórmulas, no, 419. Muchas de ellas son para simplificar procedimientos de integración, y luego vienen unas técnicas que no sé si todavía no he revisado el curso tan adelante si vayamos a utilizar, pero que en ecuaciones diferenciales sí pueden utilizar, que son las transformadas de Laplace, valores de ángulos, y luego vienen páginas sobre métodos de ecuaciones diferenciales, variables separadas, de una ecuación lineal, de exactas, y así sucesivamente los demás métodos. ¿Ok? Yo por eso les recomiendo ese formulario. Con el formulario a la mano, pueden. Ahorita, yo insisto, les sirven 5 o 6 hojas en este cuatrimestre, pero es un formulario muy bueno que deberían de conservar. Ok, déjenme regreso acá a la parte de derivación. E insisto, porque trae estos los puedes salvar para poder hacer un ejercicio. Una transformación por leyes o por identidades. Ok, vamos a seguir haciendo otro par de ejercicios más. Que tengo compartido el pizarrón, ¿verdad? Todavía. Ah, no, tengo compartido ahorita el formulario si no, vamos a regresarnos al pizarroncito. Aquí andamos. Vámonos a la página 6. Y vamos a traer otro ejemplo. Vamos a calcular una derivada de una función racional. Déjenme llevo el ejercicio. Vamos a calcular esta derivada. De nuevo, voy a llevar la regla del cociente.
La regla del cociente. Ok, aquí está la regla del cociente. ¿Qué me dice? Si yo tengo una función u dividida entre una función v, ¿qué pasa? Que tengo que utilizar esta regla. Entonces, de nuevo, método de sustitución. Ya sabemos que u es 5x menos 2. U' va a ser, este se convierte en un 0, va a ser un 5 nada más. V es x cuadrada más 1 y v' es igual a 2x. Entonces lo único que tengo que hacer ahora para sacar y' es seguir la regla. La función v, ¿cuál es v? En el numerador, x cuadrada más 1 multiplicada por la derivada de u, que es 5. Menos, ahora va a ser u, que es 5x menos 2, multiplicada por la derivada de v, que es 2x. Y en el denominador ponemos v cuadrada, que es x cuadrada más 1, al cuadrado. Ya para presentar el resultado final, no se acostumbra elevar esta al cuadrado, esa se deja así, pero lo de acá arriba sí hay que operarlo todo lo que podamos. El denominador se deja así, porque eso es lo más compacto que lo vamos a poder presentar, pero todo el numerador sí lo tengo que operar. Acá voy a tener 5x cuadrada más 5 menos 10x menos 4x sobre x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Entonces esto aquí va a ser igual a 5x cuadrada. Luego estos van a cambiar de signos. Va a ser menos 10 más 4 es menos 6x. El 5 más 5. Este es un más. Entre x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Y esa es la regla del cociente. Profe, Mande. ¿por qué puso 6? ¿En dónde? En 5x cuadrada menos 6x. A ver. A la hora... Ahí. Tengo el ratón aquí metido. Me quito los fantasmas. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo quite este paréntesis, voy a tener menos 10x, porque es menos por más, me da menos. Menos por menos, me da más 4x. Menos 10x más 4x es el menos 6x. ¿Ya? Sí, profe, gracias. A ver, vamos a ver otro ejemplito. Vamos, este también es interesante, porque esta es regla cadena. Esta es regla cadena, que es donde más se cometen errores. Profe, Mande usted.
Ahí en donde puso 10x, no es 10x cuadrada. Ah, sí es cierto. Sí, porque proviene de 5x por 2x. Tiene usted razón, déjeme corrijo. Muchas gracias. Entonces, a ver, este va a ser cuadrado. Entonces me va a cambiar, déjenme quito esto azulito, me cambia todo esto de acá arriba. ¿Sí? Voy a tener menos 10x cuadrada y 5x va a ser menos 5x cuadrada. Luego nomás me va a quedar menos por más, me va a quedar más 4x más 5. Es así. Gracias. Qué bueno que te fijaste. Nadie está exento de cometer errores, ¿eh? La ventaja es que, por ejemplo, yo primero lo resolvería a mano y luego lo metería a un software para ver si me quedó bien. Ahora fíjense aquí, yo tengo una función u. ¿Cuál es la función u? 3x cúbica menos 2x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de u? 3 por 3, 9x cuadrada, 2 por 2, menos 4x. ¿Por qué hago esta sustitución siempre? A ver, la regla. Déjenme traigo la regla del producto, la regla de la potencia de una función. Es esta. Yo tengo una función, perdón, que está elevada a una potencia n. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En este caso me están diciendo g de x, entonces yo tengo que poner g' de x, o pude haber puesto d de x de g de x, cualquiera de los dos es correcto, o de plano nada más, sí, sí así. Recuerden, hay diferentes nomenclaturas. Entonces, yo ya hice el trabajo este, entonces ya nada más sigo la regla. ¿Quién es n? Es el número 3. Entonces va a ser 3 que multiplica ¿qué? A la función u. ¿Quién es la función u? 3x cúbica menos 2x cuadrada elevado a la n menos 1. 3 menos 1 es 2 por 9x cuadrada menos 4x. Si yo la quiero terminar bien, ya nomás tengo que juntar este 3 con este de acá. Y lo voy a pasar así, fíjense. 9 por 3 sería 27x cuadrada. 3 por 4, 12x, que multiplica a 3x cúbica menos 2x cuadrada al cuadrado. Y esta ya es la respuesta. Ya no tiene caso que primero eleve este al cuadrado y luego lo multiplique por este porque me quedaría un trenecito. ¿Sí? Recuerden, siempre hay que presentar de la manera más compacta. Y aquí ya realicé la derivada. Vamos a ver más ejemplos. Ahora vamos a ver, vamos a pasar, ya nos
Tuvimos las reglas básicas. ¿Qué truena? Ah, pues el WhatsApp. Ahorita lo voy a... No le vamos a hacer caso. Ahorita ya con esto acabamos las primeras reglas básicas. Ahorita nos vamos a meter ya con reglas de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Y voy a ir tanto en el PDF 2.2 como en el, ¿cómo se llama? En el formulario que yo les puse vienen las reglas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo los ejemplos y nada más usamos. No puedo ver un ejemplo de cada regla porque si no, no acabamos nunca. Vamos a ver. Ahora, la derivada es... Ya nos toca pasarnos a la página 7. Vamos a poner... Para llevar un orden. Ahí así. Más o menos ahí va a quedar. Así es. Lo delimitamos. Y ahora es... determinar la derivada de la función seno de 3x cuadrado. Acuérdense de un detalle. El ángulo es intocable. A menos que lo transformemos por medio de una identidad. Pero a la hora de derivar e integrar, el ángulo de las funciones trigonométricas es intocable. Puede cambiar la función, pero el ángulo queda. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan en mente. Porque ahí es donde se cometen muchos errores, muchos derivan el ángulo y el ángulo no se deriva. Se le saca la derivada al ángulo y se multiplica por la función, como vamos a ver ahorita. Esta es función seno. Entonces, vamos a ver la regla para la función seno, es la regla número 10 que viene en nuestro 2.1. Por un lado está esta regla, como viene en nuestro... Y como viene en el PDF 2.2. Y en el formulario que yo les estoy pasando, la regla es esta. O sea, es la misma regla, nomás quiero que se acostumbren a las dos notaciones. Y para que vean por qué yo prefiero las reglas de mi formulario. Fíjense cómo es lo mismo. La derivada del seno de u, acá me dicen la función es seno de u, su derivada a qué es igual al coseno de u por la derivada de u, coseno de u por derivada de u. O sea, son lo mismo las dos reglas, ¿sí? Entonces esta la voy a poner por este lado, acá arriba, y esta aquí abajo para usarla. Entonces, como les decía, ¿qué es lo primero que hago? ¿Quién es u? U es 3x cuadrada. U es 3x cuadrada. ¿Y quién es la derivada de u? Pues 6x. Entonces, ¿cuál es la derivada? Yo voy a poner y'. La derivada del seno es el coseno. Entonces vamos a poner coseno de u. ¿Quién es u? 3x cuadrada.
que multiplica a 6x. Y la podemos arreglar como 6x que multiplica al coseno de 3x cuadrada. ¿Sí? Así de fácil. ¿Cuál notación se les hace más fácil? ¿Esta o esta? Ustedes deciden y cuál usan. ¿Sí? Yo insisto, a mí me gusta más esta. Me gusta más. Pero bueno, es cuestión de gustos. Otro ejemplo. Ahora, las derivadas, las funciones también pueden venir, y aquí nos vamos a adelantar un poco a las aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una función física. Aquí tenemos una función física. S de t es clásico para una función de física de partículas, de movimiento. Pero aquí lo que me debo fijar es en la secante y pensar en t como u. O sea, aquí, bueno, déjenme traigo la regla. La derivada de la secante es la función es la secante de u. En este caso, tengo una función en t, s de t, y la función es secante, entonces estamos correctos. Entonces, para yo poder trabajar, aquí debo de identificar a u. ¿Quién es u? 4t cuarta. ¿Quién va a ser u'? 4 por 4, 16 t cúbica. Entonces simplemente digo que S' de t va a ser igual, debo de mantener esta nomenclatura de la función. Me dice que la derivada de la secante es la secante de u, la secante de 4t cuarta por la tangente de u, 4t cuarta, por la derivada de u, por 16t cúbica. Por tanto, S de t' va a ser 16t cúbica por la secante de 4t cuarta por la tangente. A ver, este me sale sobrando. Por la tangente de 4t cuarta. Y aquí aprovecho para adelantar un poquito de lo que vamos a ver en las próximas semanas, un concepto. S de t se conoce como una función de posición. ¿Sí? Y la velocidad de ese movimiento, velocidad es igual a ds en dt. O sea, la derivada de la función posición nos da la velocidad. Y entonces, después, la derivada de la velocidad en el tiempo es igual a la aceleración.
para cinemática de partículas. Pues es una de las aplicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, seguimos con las derivadas. Página 8. Nachis. Otro ejemplo. Vamos a calcular una derivada que tenga una exponencial. La función y es igual a la e, que es el número exponencial, elevado a la 7x cúbica. Ahora, vamos a buscar una regla. Me la voy a traer del formulario. La regla de la exponencial cuando es e es la siguiente. Porque también existen exponenciales de una constante elevada a una función. Aquí es la e elevada a una función. Funciones exponenciales. Cuando yo tengo una función e elevada a la u, ¿quién viene siendo? 7x cúbica. Entonces, hacemos nuestro trabajito. U es 7x cúbica y u', ¿quién es? 3 por 7, 21x cuadrada. Yo tengo y, entonces y' va a ser igual a e a la u. De nuevo, e, ¿quién es u? 7x cúbica por 21x cuadrado, o sea, esto va a ser igual a 21x cuadrado por e a la 7x cúbica. Si se fijan, solo es identificar en un formulario. A ver, Braulio, ¿querías comentar algo? Porque veo tu manita levantada. Sí, profe. Dime. Lo que le iba a decir era que si ahorita no, me podría explicar de nuevo la tarea que vamos a hacer. En, si bien entendí, es que ya mirando así se me volvió a revolver. Lo de la tarea que está ahorita de la 2. Mira. Sí, de esa manera, profe. Es seguir las instrucciones, ver bien cómo son las fórmulas. Mira, la semana pasada, el jueves, tuvimos una sesión y entraron bastantes donde les expliqué el software. La tarea se supone que creo que se vence hasta mañana. Mañana todavía tienen chance de subirla. No estoy seguro si más. ¿Qué les dice la plataforma? ¿Hasta cuándo la pueden subir? No, pues como les pregunté a mis compañeros y me habían dicho que teníamos hasta cerca del lunes que nos iba a dar chance. Yo no les puedo dar chance, es lo que esté programado en plataforma. Fíjense, ahorita ya lo subieron 13 gentes de 48 porque están en el otro grupo. Esta tarea, la de los límites, todavía puede ser entregada hasta el 1 de febrero, ahí dice en plataforma. Acuérdense lo que les decía. Se va a tratar de respetar lo más posible las fechas de entrega, a excepción de esta primer tarea.
Esta no va a tener penalización aunque la suban hasta el día 1 de febrero. Pero a partir de la actividad 3, si no la suben en los tiempos que dice la plataforma, voy a tener que penalizar. ¿Sí? O sea, todavía tienes una semana, y te lo comento por lo siguiente. Porque yo les había propuesto a los que, al grupito que hicimos una asesoría entre semana, que si gustan, yo entre semana les puedo dedicar, no sé, media hora, 45 minutos para ir explicando el uso del software y las dudas que hayan salido. Porque tampoco me puedo salir del guión por una razón. Yo les explicaba que el modelo es, o ustedes me hacen puras preguntas y yo explico dudas, o les expongo lo más posible, sobre todo encaminado a cómo van a venir las actividades. Porque, y insisto, hay más material. Ahorita, por ejemplo, si aceptan lo de la asesoría entre semana, que nos pongamos de acuerdo, que este es extra, estaba totalmente por mi cuenta. Ahorita puedo poner un poco más de ejemplos de derivación en los 15 minutos que nos quedan, y lo del software de derivación lo vemos en la asesoría de la semana. Si no, ahorita ya me voy a tener, después de me voy a tener que pasar a mostrarles el software. Sí, profe, pues como quieras eso, ¿qué? Miren, yo les quiero sugerir, para que funcionen, que las hagamos los lunes, que es la fecha de entrega que van a tener más adelante. Así el lunes, ustedes el domingo realizan o ya vienen realizando las actividades, y el lunes antes de la hora de entrega todavía tienen opción de preguntar alguna duda. Obvio, yo ayer me dio mucha pena porque me preguntaron 2, 3 gentes, y la verdad siento que pensaron que estaba siendo muy gacho, pero la manera en que me estaban preguntando con los ejemplos que me daban, si les explicaba lo que querían, les estaba respondiendo la pregunta, y eso no lo puedo hacer. Por eso les decía el jueves en la asesoría que tuvimos extra, yo les explico cómo funciona el software, ustedes leen las instrucciones y vean cómo lo usan para tratar de contestar. Si no, yo les voy a estar haciendo la tarea. Y no se trata de eso. Si alguien me dice, no pude resolver tal ejercicio, busco un ejercicio similar. Pero no les voy a resolver el mismo, ni les voy a dar opinión. Si me dicen, ya lo hice así, me dices, ¿está bien o está mal? A lo más que les llego a decir es, parece que está bien. Porque ni siquiera cuando veo que es un ejercicio de tarea, ni siquiera le presto mucha atención. Porque no les puedo decir sobre los ejercicios de tarea, les puedo decir sobre algo similar. Pero cuando ustedes me preguntan sobre un ejercicio de tarea, no me están preguntando una duda. Lo que quieren es que les responda, que yo les haga la tarea, y eso no se vale. Entonces, ¿cómo ven? ¿La hacemos los lunes? Pues sí, profe, como quiera sería. Pues como muchos trabajan, yo sugiero 6:30 de la tarde. Sí, profe, está bien. Los demás, ¿qué dicen? Profe, yo Sí, trabajo. profe, está bien. Bueno, para mí Sebastián, ese horario no se me haría difícil de asistir. ¿por qué? ¿A qué horas puedes tú? Como después de las 7. ¿La ponemos un poquito más tarde entonces? ¿A las Y, 8? profe, Eu. ¿y no cree que la pueda dejar grabada? Sí, la grabé y la subí. La del jueves está grabada y está en la Oh, misma lista. Ahí en el espacio del profesor les puse también ya la liga a la grabación de la clase pasada. Hice una lista de reproducción en YouTube que se llama Cálculo Grupo Ingeniería Industrial, y ahí voy a estar metiendo las clases y las asesorías de entre semana.
Porque yo sé que es muy difícil que aparte de que fuera del horario del sábado nos pongamos de acuerdo en un horario donde a todos les convenga. Entonces, el que más les convenga a ustedes en general. Pues yo no asistiría porque yo sí trabajo y cada mes Trabajas cambio de tarde, turno. noche. Sí, ajá, ahorita cambio de o sea, cambio en la tarde y salgo en la madrugada, así que no podría asistir, por eso le decía si se podría Sí, quedar las guardado. voy a dejar grabadas como esta que está Grabada. grabando ahorita. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Entonces, ¿a qué horas? 7:30, 8, ¿cuál de los dos horarios? Como a las 7:30, ¿no, profe? ¿Qué dicen los demás? No es forzoso, es para el que quiera. ¿Qué Sí, está dices? bien ese Pues horario, profe. viene el de las 7:30, profe. 7:30. ¿Qué decías tú, Daniel? Que sí, a las 7:30 está bien. Ok, 7:30. Va a quedar a las 7:30. Entonces déjenme hago ahorita unos ejemplitos más de esto en lo que nos queda de tiempo. Y ya quedamos el lunes a las 7:30. Entonces, ¿la actividad 1 aún se puede entregar? La 2. La La 1 2. fue el foro. El foro sí no sé. Ah, sí, el foro no, el foro sí lo hice. La 2 es la que dice... La 2 todavía se puede entregar. Tienen hasta el 1 de febrero. Ah, ok, es que sí la Va a ser traté la de... misma fecha pero esa ya es final. Ya después del primero no les va a aceptar, ni aunque me lloren que se les rompió la computadora porque yo no lo muevo. Ok, ¿Sí? sí. Aguas. Ok. Entonces, otro ejemplo. ¿No? Ya, ¿de qué tipo les pondré? Ya revisé, repasé. A ver, déjenme ver el formulario para otro que sea más común. No, es que ya repasamos. Ah, fíjense. Vamos a, aquí mismo en las funciones exponenciales que les estoy mostrando, vamos a ver, tenemos la función y es igual a 4 elevado a la 2x. El 4 es una constante, ¿sí? La regla de una constante elevada a una función es la siguiente, está dentro de las exponenciales también. Esta es la regla. Cuando yo tengo una función de una constante elevada a una función, la derivada va a ser la misma función tal cual está, pero multiplicada por el logaritmo natural de la constante y multiplicada por la derivada de la función. Entonces, de nuevo, aquí de nuevo identificamos quién es u, pues es 2x. Y quién es u', pues es un 2. Entonces, fíjense, y' es igual a la misma función, 4 a la 2x, por el logaritmo natural de a, que en este caso era el 4, y por el 2, que es la derivada. Entonces, esto quedaría 2 veces 4 a la 2x por el logaritmo natural de 4. ¿Por qué lo puse ahorita aquí así entre paréntesis? Porque si yo pongo 2
por 4 a la 2x, va a estar, estos dos nos pueden llevar a un malentendido. O si yo pongo primero el logaritmo natural de 4 por 4 a la 2x, aquí a lo mejor, porque a veces no les ponemos los paréntesis, aquí podemos también tener un problemita de que nos confundamos, ¿sí? Entonces siempre hay que expresarlo de la manera visible mejor. Otro ejemplo, porque también se dan de este tipo, que va a ser nuestro último ejemplo, yo creo. Ah, caray. Página 9. Fíjense, vamos a tener la función f de x, que es 3x cuadrada más 2, que multiplica al coseno de 3x. ¿Sí? Aquí, ¿qué identifico? Que tengo dos funciones. Tengo dos funciones. Entonces, esta va a ser u y esta va a ser v. Yo necesito u, que es igual a 3x cuadrada más 2. ¿Cuál es la derivada de u? Sería 6x nada más. Luego tengo v, que es igual al coseno de 3x. Pero ojo, también necesito voy a necesitar la derivada de porque ¿cuál es la derivada de una función, de la función coseno? Es menos el seno. La derivada de la función seno es menos, no, del coseno es menos el seno. Pero es menos el seno de u por la derivada de u. A ver, llevo esa formulita primero. Aquí voy a aplicar esto. ¿Sí? O sea, esto lo estoy aplicando aquí. Entonces, la derivada de u va a ser menos el seno de u por la derivada de u, pero de esta otra u. La derivada de 3x es 3. Entonces ahí ya lo tengo. Y acá es potencia. ¿Cuál es la regla? Digo, perdón, es regla del producto. ¿Cuál es la regla del producto? Me llevo la regla del producto. Ya nomás voy a llevar la de la pura derivada. La regla del producto me dice que esta es la derivada. Entonces, esta es mi derivada, mi función original. Entonces, la primera derivada va a ser igual a u. ¿Quién es u? 3x cuadrada más 2. Por la derivada de v. La derivada de v es, la voy a poner, menos 3 veces el seno de 3x. Para que quede un mejor orden. ¿Sí? Luego, esto es más v, que es el coseno de 3x, por la derivada de 6x. ¿Aquí podemos operar? Sí. Este menos 3 puede pasar a multiplicar a estos dos, entonces sería menos 9x cuadrada menos 6, que multiplica
al seno de 3x más 6x que multiplica al coseno de 3x. Y si se fijan, voy a tener factor común. Entonces esto yo todavía lo puedo poner como... Ah, no, pero este es seno y este es coseno. No, ya no. Perdón, me estoy yendo de las tablas. Ahí ya no puedo hacer nada más. Esta sería la derivada. ¡Ay, Dios! Esta sería la derivada ya. Bueno, entonces el lunes 7:30, ¿verdad? Quedamos. Lunes, Sí, estoy apuntando profe. aquí tu pizarrón. Grupo de industrial. ¿Ok? Déjenme tomo lista. Bueno, termino la grabación. Gracias por haber asistido.